El silencio del río se rompe de golpe. Desde la orilla, varios hombres de la tribu emergen al mismo tiempo. El agua estalla. Una anaconda gigante intenta sumergirse, pero ya es tarde. Lanzas de madera endurecida y cuerdas tejidas a mano se tensan alrededor de su cuerpo. No hay gritos ni caos. Cada movimiento es preciso. Esta caza no es espectáculo. Es supervivencia frente a uno de los depredadores más poderosos del Amazonas. La anaconda lucha con fuerza brutal. Su cuerpo se enrolla, golpea el agua y arrastra barro y ramas. Cualquier error puede costar una vida. La tribu mantiene la distancia exacta. Nadie se acerca de más. Saben que la serpiente aún puede matar. La estrategia no es dominarla por fuerza, sino agotarla, controlar su movimiento y evitar que alcance aguas profundas. Tras largos minutos, la resistencia disminuye. La anaconda pierde coordinación y el agua vuelve a calmarse lentamente. No hay celebración inmediata. La tribu observa en silencio, asegurándose de que el peligro ha terminado. Para ellos, cazar una anaconda no es valentía innecesaria. Es eliminar una amenaza constante para niños, pesca y rutas de paso. Cuando el cuerpo es llevado a tierra firme, la historia apenas comienza. Esta caza no es un hecho aislado. Es parte de una relación antigua entre humanos y selva. A partir de aquí, la tribu continuará enfrentando otros animales peligrosos: jaguares, caimanes, serpientes venenosas e insectos mortales. En el Amazonas, sobrevivir no es evitar el peligro, es aprender a enfrentarlo con conocimiento y respeto. Antes de cualquier cacería, la tribu no actúa por impulso. La jornada comienza mucho antes del enfrentamiento. Observan huellas, marcas en el barro y cambios en el comportamiento de aves y peces. Estas señales indican qué animal se mueve por la zona y en qué momento es más vulnerable. Cazar sin esta lectura previa sería exponerse innecesariamente. En la selva, la información es la primera arma. La preparación también es mental. Nadie participa sin saber exactamente su función. Cada miembro conoce su posición, su distancia y el momento en que debe actuar. No hay órdenes gritadas ni improvisación. El silencio es parte de la estrategia. Frente a animales peligrosos, el ruido atrae errores, y un solo error puede convertir al cazador en presa. Las herramientas son simples, pero no primitivas. Lanzas, cuerdas y trampas están diseñadas para resistir fuerza extrema. Cada objeto ha sido probado durante generaciones. Nada se usa al azar. Una cuerda mal colocada o una lanza, lanzada antes de tiempo, puede provocar una reacción mortal. La tribu entiende que la técnica importa más que la fuerza. Esta preparación define qué animales se cazan y cuáles se evitan. No todo depredador es un objetivo. Algunos se respetan y se esquivan. Otros representan un peligro directo para la comunidad. La caza no es desafío ni orgullo. Es una decisión calculada. En el Amazonas, sobrevivir significa saber cuándo enfrentar al peligro y cuándo dejarlo pasar. En tierra firme, el animal más temido no se mueve en el agua. El jaguar domina la selva con sigilo absoluto. No deja rastros evidentes y rara vez se deja ver antes del ataque. La tribu reconoce su presencia por señales indirectas. Huellas profundas, restos de presas y un silencio repentino advierten que el depredador está cerca. Aquí, la caza no comienza persiguiendo, comienza evitando ser observado. A diferencia de la anaconda, el jaguar no se caza de forma directa. Su velocidad y fuerza convierten cualquier enfrentamiento frontal en un riesgo extremo. La estrategia es distinta. La tribu modifica rutas, protege a los más vulnerables y evita horarios donde el felino es más activo. En este caso, sobrevivir no significa vencer, sino reducir al mínimo la posibilidad de encuentro. Solo en situaciones límite se prepara una cacería. Cuando el jaguar ataca repetidamente cerca de la comunidad, se estudian sus rutas y hábitos con paciencia. No hay persecución inmediata. Se observan patrones durante días. La tribu entiende que apresurarse frente a este animal suele terminar en tragedia. El conocimiento reemplaza a la fuerza. Este enfoque revela una regla fundamental. No todos los animales peligrosos se enfrentan igual.
Cada depredador exige una respuesta distinta. La anaconda se controla con resistencia y coordinación. El jaguar se enfrenta con distancia, lectura del entorno y espera extrema. En el Amazonas, la supervivencia no depende de valentía, sino de elegir la estrategia correcta frente a cada amenaza. Cuando el sol cae, el río cambia de dueño. Los caimanes emergen con sigilo y ocupan las orillas poco profundas. Durante el día parecen ausentes, pero al anochecer sus ojos brillan sobre la superficie. La tribu conoce ese cambio. Nadie entra al agua sin observar primero. La noche no es momento para improvisar. En el Amazonas, el peligro nocturno rara vez se anuncia con ruido. A diferencia de otros animales, el caimán ataca desde abajo. Permanece inmóvil durante largos periodos y espera que la presa se acerque por confianza o descuido. La tribu reduce actividades nocturnas cerca del río. Si es necesario cazar, lo hacen desde tierra firme, usando luz controlada y manteniendo distancia. El agua oscura no se desafía sin motivo. Solo cuando un caimán representa una amenaza directa se organiza la caza. Se estudian sus rutas, horarios y puntos de salida. Nunca se actúa en solitario. La estrategia busca sacarlo del agua, donde pierde ventaja. Aún así, el riesgo es alto. Un movimiento mal calculado puede terminar en un ataque repentino y fatal. Esta caza deja otra enseñanza clara. El río no es siempre aliado. A veces, es el lugar más peligroso del territorio. La tribu aprende a respetar los ciclos del entorno. Día y noche exigen conductas distintas. En la selva, sobrevivir no es dominar cada espacio, sino saber cuándo retirarse y cuándo actuar con absoluta precisión. No todos los peligros del Amazonas son grandes ni ruidosos. En tierra firme, las serpientes venenosas representan una amenaza constante. Permanecen inmóviles entre hojas secas, raíces y troncos caídos, esperando sin ser vistas. La tribu conoce este riesgo desde la infancia. Antes de avanzar, observan el suelo con atención extrema. Un paso mal dado puede provocar una mordida letal en segundos, sin tiempo para reaccionar. A diferencia de la anaconda, estas serpientes no se enfrentan, se evitan. Su veneno actúa rápido y el error humano es el principal detonante del ataque. La tribu utiliza bastones para golpear suavemente el suelo antes de caminar. El objetivo no es matar, sino alertar. Si la serpiente se siente detectada, suele retirarse sin atacar. Solo cuando una serpiente aparece cerca de las viviendas, se toma una decisión más drástica. El peligro para niños y ancianos no se deja al azar. La caza es rápida y precisa. No hay persecución prolongada. Cada movimiento busca eliminar la amenaza sin exponerse más de lo necesario. Aquí, la velocidad importa más que la fuerza. Esta práctica deja una lección clara. No todos los animales peligrosos se cazan por alimento. Algunos se enfrentan solo para proteger a la comunidad. En el Amazonas, sobrevivir no significa desafiar a cada criatura, sino reconocer qué peligro debe evitarse y cuál debe eliminarse antes de que sea demasiado tarde. En la selva, el peligro no siempre se anuncia con tamaño. Insectos pequeños pueden causar más daño que un depredador grande. Hormigas, arañas y avispas viven ocultas en el suelo y en los árboles, listas para reaccionar. La tribu camina con cautela extrema. Observan troncos, raíces y montículos de tierra antes de detenerse. Un contacto accidental puede provocar dolor extremo, fiebre o incapacidad para moverse durante horas. La hormiga bala es una de las más temidas. Su picadura paraliza por el dolor y deja al afectado vulnerable ante otros peligros. No mata con frecuencia, pero inmoviliza. La tribu reconoce sus rutas y las evita. Cuando no hay alternativa, rodean la zona en silencio. En el Amazonas, quedar inmóvil por dolor puede ser tan peligroso como una herida abierta. Arañas y escorpiones se esconden bajo cortezas y piedras. Su veneno actúa rápido, especialmente en cuerpos debilitados. Antes de sentarse o apoyar las manos, la tribu revisa cada superficie. Este hábito no es exageración, es supervivencia aprendida. Un descuido mínimo puede terminar en infección grave o en la pérdida de fuerza necesaria para huir de animales mayores.
Estas amenazas dejan una enseñanza clara. En la selva, el tamaño no define el peligro. Lo pequeño, silencioso y oculto puede ser letal si no se respeta. La tribu entiende que sobrevivir no es solo enfrentar grandes depredadores, es mantenerse atento a cada detalle del entorno, porque en el Amazonas, cualquier error, por pequeño que parezca, puede costar la vida. No toda caza implica persecución o combate directo. En la selva la tribu utiliza trampas heredadas de generaciones anteriores. Son silenciosas, discretas y diseñadas para reducir el riesgo humano. Antes de colocarlas, estudian rutas de paso, huellas recientes y zonas donde los animales se mueven con frecuencia. Una trampa mal ubicada no solo falla, también puede alertar a un depredador peligroso. Las trampas se construyen con materiales del entorno, madera flexible, fibras resistentes y conocimiento preciso del comportamiento animal. No buscan matar de inmediato, buscan inmovilizar. Este método permite cazar sin exponerse cuerpo a cuerpo. En un territorio donde un solo error puede ser fatal, evitar el contacto directo es una ventaja estratégica clave. Algunos animales aprenden a reconocer estas trampas. Cuando eso ocurre, la tribu modifica diseños y ubicaciones. Nada permanece igual por mucho tiempo. Esta adaptación constante demuestra que la caza no es repetición mecánica. Es observación continua y ajuste. En la selva, quien no se adapta queda en desventaja frente a animales que aprenden rápido. Las trampas enseñan una lección fundamental. No siempre gana el más fuerte ni el más rápido. Gana quien entiende mejor el entorno. Para la tribu, cazar no es imponerse a la selva, es usar su conocimiento para sobrevivir dentro de ella. En el Amazonas, la inteligencia práctica puede salvar más vidas que la fuerza bruta. En la selva, cazar en grupo reduce el riesgo. La tribu rara vez enfrenta animales peligrosos de manera individual. La coordinación permite cubrir ángulos, vigilar rutas de escape y responder ante imprevistos. Antes de actuar, se distribuyen posiciones sin palabras. Cada persona observa un sector distinto. La fuerza no está en un solo cazador, sino en la atención compartida que evita sorpresas. Durante la caza colectiva, el objetivo no es atacar todos a la vez. Es cansar, dirigir y limitar el movimiento del animal. El grupo avanza con calma, cerrando espacios sin exponerse. Esta estrategia disminuye ataques repentinos. Un depredador rodeado de estímulos controlados comete errores. La tribu aprovecha esos momentos sin precipitarse. La comunicación es silenciosa. Gestos breves, miradas y movimientos coordinados sustituyen órdenes habladas. El ruido innecesario solo aumenta el peligro. Cada integrante confía en los demás. Si uno falla, todos quedan expuestos. Esta dependencia refuerza la disciplina y el respeto por las reglas aprendidas desde la infancia. La caza colectiva enseña una verdad esencial. En el Amazonas, sobrevivir no es demostrar valentía individual, es proteger al grupo. La tribu entiende que el éxito no se mide por quién enfrenta al animal, sino por cuántos regresan sanos. En la selva, la unión no es símbolo cultural, es una herramienta vital. En la caza, no todos los peligros provienen de los animales. El error humano es una amenaza constante. Un paso apresurado, una ruta mal elegida o una señal ignorada pueden cambiar el curso de la jornada. La tribu revisa cada decisión antes de avanzar. Aquí, la prisa no ahorra tiempo. En el Amazonas, apurarse suele ser el inicio de una cadena de errores difíciles de detener. Uno de los fallos más graves es separarse del grupo. La selva reduce la visibilidad y amplifica los sonidos, creando falsas referencias. Quedarse solo aumenta la probabilidad de encuentros inesperados. Por eso, la tribu se mueve compacta. Nadie se adelanta ni se retrasa sin aviso. Mantener la formación es una regla que se respeta incluso bajo presión. Otro error común es subestimar al animal herido. Un depredador lastimado no huye, reacciona con mayor agresividad. La tribu sabe que ese es el momento más peligroso. En lugar de acercarse, mantienen distancia y observan. Esperan a que el movimiento disminuya antes de actuar. En la selva,
La paciencia evita tragedias. Estos errores dejan marcas profundas. No siempre hay una segunda oportunidad para aprender. Cada fallo se convierte en advertencia para el futuro. La tribu transmite estas lecciones sin dramatismo. En el Amazonas, sobrevivir no depende de no equivocarse nunca, sino de reducir al mínimo los errores que la selva no perdona. En la selva, una herida pequeña puede volverse mortal. Cortes, mordidas o picaduras se infectan rápido con humedad constante. Después de cada cacería, la tribu revisa cuerpos y manos en silencio. La prioridad no es el botín, es la salud. Ignorar una herida significa debilitar al grupo entero. En el Amazonas, sobrevivir no termina cuando el animal cae. La curación comienza con plantas conocidas desde generaciones. Hojas, resinas y raíces se aplican de inmediato para detener sangrado y reducir infección. No hay improvisación. Cada planta tiene un uso preciso y un límite. Usarlas mal puede empeorar la lesión. El conocimiento ancestral reemplaza lo que la selva no ofrece en medicina moderna. Durante la recuperación, el herido no participa en la caza. El grupo ajusta tareas y reduce riesgos. Proteger a uno es proteger a todos. Moverse herido atrae peligros mayores. La tribu entiende que forzar el cuerpo es una sentencia silenciosa. Descansar a tiempo puede salvar una vida. Estas prácticas revelan otra regla esencial. Cazar animales peligrosos no es solo enfrentarlos, es saber sobrevivir después. En el Amazonas, la verdadera prueba llega cuando el peligro ya pasó. La curación, la paciencia y el cuidado colectivo mantienen a la tribu con vida mucho después del enfrentamiento. Cuando llegan las lluvias intensas, el territorio se transforma por completo. Senderos desaparecen, el río crece, y zonas antes seguras quedan bajo el agua. La tribu no ignora estos cambios, los estudia. Cazar en temporada de lluvias exige decisiones distintas. El peligro no solo está en los animales, sino en el terreno inestable que puede atrapar a cualquiera sin previo aviso. El aumento del nivel del agua desplaza a muchos animales hacia áreas elevadas. La tribu adapta sus rutas y reduce desplazamientos largos para evitar accidentes. Moverse rápido sobre suelo encharcado es un error grave. Cada paso se prueba antes de apoyar el peso. En estas condiciones, caer puede significar quedar inmovilizado lejos del grupo. Las lluvias también modifican el comportamiento de los depredadores. Algunos se vuelven más activos, otros se ocultan mejor. La visibilidad disminuye y los sonidos se confunden con la tormenta. La tribu caza menos y observa más. Forzar una cacería en mal clima aumenta el riesgo sin garantizar alimento. Saber esperar es parte de la estrategia. Esta etapa deja una lección clara. No todas las jornadas son para cazar. A veces, la mejor decisión es conservar energía y evitar el peligro. En el Amazonas, sobrevivir no es imponerse a la selva cuando cambia, sino reconocer cuando ella tiene la ventaja y actuar con respeto y prudencia. Hay momentos en que la escasez obliga a tomar decisiones difíciles. Tras días sin capturas, el hambre debilita al grupo y reduce la capacidad de moverse con seguridad. La tribu evalúa el riesgo con frialdad. Cazar en estas condiciones no es elección, es necesidad. El cuerpo cansado comete errores con más facilidad, y por eso cada paso se vuelve aún más calculado. La tribu prioriza presas que puedan capturarse con menor exposición. Evitan enfrentamientos directos con grandes depredadores y se concentran en animales que puedan cansarse rápido o caer en trampas. No buscan abundancia, buscan resistencia. Obtener alimentos sin heridas es más importante que una captura grande que ponga en peligro al grupo. Durante el hambre extrema, la disciplina se refuerza. Nadie actúa por cuenta propia. Compartir información y mantener la formación es vital. El cansancio genera impulsos peligrosos. La tribu aprende a reconocerlos y controlarlos. En la selva, perder la calma cuando falta comida puede ser tan mortal como enfrentar a un animal peligroso. Esta etapa revela una verdad dura. El hambre no solo debilita el cuerpo,
también pone a prueba el carácter colectivo. Sobrevivir no siempre significa vencer al peligro más grande, sino resistir sin cometer errores irreversibles. En el Amazonas, la paciencia bajo necesidad puede marcar la diferencia entre vivir un día más o desaparecer. No todo animal peligroso es un objetivo. La tribu distingue entre amenaza y equilibrio. Algunos depredadores forman parte del orden natural y solo se evitan, nunca se persiguen. Este criterio no nace del miedo, sino de la experiencia. Alterar ciertos equilibrios atrae consecuencias: escasez, nuevos riesgos y cambios imprevisibles en el territorio. Hay especies que se respetan por su comportamiento o por señales del entorno. Si un animal no interfiere con rutas, niños o pesca, se le deja en paz. La tribu entiende que cazar sin necesidad debilita a la selva y, con el tiempo, a la propia comunidad. No toda victoria inmediata es supervivencia a largo plazo. También existen momentos en que la caza se suspende por completo. Presas en reproducción, crías cercanas o cambios bruscos del clima activan una retirada inmediata. Este autocontrol no es debilidad. Es una forma de asegurar que el territorio siga ofreciendo recursos en el futuro. En la selva, pensar en mañana es parte de sobrevivir hoy. Estos límites invisibles sostienen la vida colectiva. Saber cuándo no cazar evita conflictos innecesarios y protege rutas vitales. La tribu no domina la selva, convive con ella. En el Amazonas, respetar lo que no se toca es tan importante como enfrentar lo que sí amenaza la supervivencia. En la selva, el miedo no es debilidad. Es una señal que mantiene alerta a la tribu. Antes de cada cacería, el respeto por el animal y por el entorno está presente en silencio. No se trata de temor paralizante, sino de conciencia. Reconocer que cualquier criatura puede matar evita decisiones impulsivas. En el Amazonas, subestimar el peligro es el error más grave. El respeto se traduce en conducta. Nadie se burla del animal caído ni celebra en exceso. Cada caza se cierra con calma y control. Este comportamiento evita accidentes posteriores. Un cuerpo mal asegurado, una distracción o una risa fuera de lugar pueden terminar en una mordida, una caída o un ataque inesperado. El miedo también regula el movimiento. Cuando la selva emite señales claras de peligro, la tribu retrocede sin discutir. No se desafía lo desconocido sin necesidad. Esta retirada consciente ha salvado más vidas que muchas cacerías exitosas. Saber volver atrás es una habilidad tan valiosa como saber avanzar. Aquí se revela una verdad esencial. El respeto no limita a la tribu, la protege. El miedo bien entendido no paraliza, guía. En el Amazonas, vivir exige equilibrio entre coraje y prudencia. Quien pierde ese equilibrio no sobrevive lo suficiente para aprender de sus errores. El conocimiento de la caza no se improvisa. Desde pequeños, los niños de la tribu observan en silencio. No participan, pero aprenden a leer el entorno, a reconocer sonidos y a distinguir huellas frescas de antiguas. Esta observación temprana forma la base de su supervivencia futura. En la selva, aprender mirando es más seguro que aprender fallando. Los adultos explican solo lo necesario. Señalan el suelo, el agua o un árbol específico y dejan que el niño entienda por repetición. No hay largas instrucciones, hay ejemplos constantes. Así se aprende cuándo avanzar y cuándo detenerse. La selva no perdona distracciones. Por eso la enseñanza es directa, práctica y continua. Con el tiempo, los jóvenes comienzan a acompañar cacerías menores, siempre bajo vigilancia, siempre con tareas simples. Nadie se expone antes de estar listo. Este proceso reduce errores futuros. Cada paso controlado fortalece la confianza sin poner en riesgo al grupo. En el Amazonas, crecer rápido sin aprender bien es una sentencia peligrosa. La transmisión del conocimiento mantiene viva a la tribu. No se trata solo de cazar, sino de pensar como la selva exige. Cuando un adulto cae, su experiencia no se pierde. Vive en quienes aprendieron observando.
En el Amazonas, enseñar bien es la forma más duradera de sobrevivir. No todas las cacerías terminan con éxito. A veces, el animal escapa, la trampa falla, o el clima cambia de forma inesperada. La tribu reconoce esos momentos sin frustración visible. Insistir cuando las condiciones ya no favorecen es peligroso. En la selva, saber detenerse a tiempo puede ser tan importante como saber atacar en el momento justo. Cuando la caza falla, el grupo se repliega con orden. Nadie corre ni se dispersa. Mantener la calma evita accidentes y encuentros innecesarios con otros depredadores. Este retiro controlado protege al grupo de errores impulsivos. El fracaso no se discute en el momento, se analiza después, lejos del peligro inmediato. Cada fallo se convierte en aprendizaje. Se revisan señales ignoradas, rutas mal elegidas y tiempos incorrectos. No hay reproches, solo observación. Este análisis silencioso fortalece futuras decisiones. En el Amazonas, repetir un error suele ser más letal que cometerlo una sola vez. Aceptar la derrota es parte de sobrevivir. La selva no garantiza resultados, solo oportunidades. La tribu entiende que vivir un día más vale más que cualquier presa perdida. En el Amazonas, regresar con vida siempre es el verdadero éxito. Hay zonas de la selva que la tribu evita siempre que puede. Terreno pantanoso, vegetación cerrada y visibilidad casi nula convierten cualquier desplazamiento en una amenaza constante. Entrar allí significa aceptar desventaja. Cada sonido se confunde, cada paso puede ocultar un animal peligroso. En estos lugares, la selva no avisa antes de atacar. Cuando no hay alternativa, el avance es lento y medido. Nadie se adelanta. El grupo se mueve como una sola unidad, observando suelo y árboles al mismo tiempo. La tensión es permanente. Un descuido puede activar una emboscada natural. En territorio enemigo, sobrevivir depende más de la atención que de la fuerza. Los animales dominan estos espacios. Conocen rutas invisibles y reaccionan antes de ser vistos. La tribu lo sabe y actúa con humildad. Aquí no se busca cazar, se busca cruzar. Reducir tiempo de exposición es prioridad absoluta. El objetivo es salir del área sin pérdidas. Este tipo de territorio enseña una lección dura. No toda la selva se enfrenta. Algunas partes se respetan y se atraviesan con extremo cuidado. En el Amazonas, reconocer cuándo el entorno es enemigo directo puede salvar más vidas que cualquier arma. La supervivencia también consiste en saber dónde no quedarse. Sobrevivir a la caza deja huellas que no siempre son visibles. El cuerpo acumula cansancio, cicatrices pequeñas y dolores que regresan con la lluvia. La tribu continúa, pero cada jornada pesa un poco más. No se habla de ello en voz alta. En la selva, reconocer el desgaste no detiene el peligro. Aprender a convivir con él es parte del camino. El impacto no es solo físico. La tensión constante moldea el carácter. Dormir ligero, despertar ante cualquier sonido y medir cada decisión se vuelve habitual. Esta alerta permanente protege, pero también agota. La tribu acepta ese costo como parte de vivir en un territorio donde bajar la guardia puede ser fatal. Algunos dejan la caza activa antes que otros. No por miedo, sino por experiencia. El cuerpo avisa cuándo es momento de enseñar y no de enfrentar. Ese cambio no es pérdida de valor, es transición. En la selva, saber cuándo dar un paso atrás preserva el conocimiento y evita tragedias innecesarias. El precio de sobrevivir no se mide solo en presas obtenidas. Se mide en resistencia, memoria y límites aprendidos. La tribu entiende que vivir en el Amazonas exige pagar un costo constante. Aceptarlo, sin desafiarlo innecesariamente, es lo que permite seguir existiendo generación tras generación. Con el tiempo, la tribu aprende que sobrevivir no es extraer sin límite. Cada cacería se decide evaluando el estado del territorio, la abundancia de presas y las señales del entorno. Cazar en exceso rompe rutas, espanta animales y obliga a desplazamientos peligrosos. Mantener el equilibrio asegura alimento hoy y mañana. En la selva,
Pensar en el futuro es una forma de protección. Este equilibrio se refleja en la frecuencia de caza. Hay días en que no se sale, incluso con necesidad. Forzar el territorio debilita a todos. La tribu observa ciclos, estaciones y comportamientos. Ajusta sus acciones para no alterar lo que sostiene la vida colectiva. El control no es imposición, es adaptación consciente. El respeto por la selva también reduce conflictos. Al no invadir zonas sensibles ni romper patrones naturales, los encuentros peligrosos disminuyen. Menos confrontación significa menos heridas, menos pérdidas y más estabilidad. La experiencia demuestra que la prudencia protege tanto como cualquier arma. Aquí se entiende una verdad profunda. La tribu no sobrevive a pesar de la selva, sobrevive porque aprende a convivir con ella. En el Amazonas, el equilibrio no es idealismo. Es una estrategia real que permite cazar, vivir y permanecer sin destruir el entorno que lo hace posible. Al final, la historia no trata solo de cazar animales peligrosos. Trata de entender un territorio donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas. La tribu no domina la selva, aprende a moverse dentro de ella. Cada caza, cada retirada y cada espera construyen una forma de vida basada en observación constante. En el Amazonas, sobrevivir es un proceso continuo, no un logro definitivo. La anaconda, el jaguar, los caimanes y los venenos no son enemigos personales. Son pruebas del entorno. La tribu no los enfrenta por orgullo, los enfrenta cuando no hay alternativa. Este enfoque reduce el riesgo y preserva la vida. La selva no se vence, se respeta. Esa diferencia define quién permanece y quién desaparece. Generación tras generación, el conocimiento se transmite sin adornos. No hay mitos exagerados ni valentía innecesaria. Hay reglas claras nacidas de errores pasados. Este aprendizaje colectivo es la verdadera arma. Más fuerte que cualquier lanza, más confiable que la fuerza bruta. En la selva, saber cuándo actuar es tan vital como saber cuándo detenerse. La lección final es simple y dura. En el Amazonas, vivir exige aceptar límites, respetar el peligro y no desafiarlo sin razón. La tribu sigue existiendo porque entiende algo esencial. La supervivencia no pertenece al más fuerte, sino a quien aprende a convivir con el riesgo sin provocarlo. Allí, donde el error cuesta la vida, el conocimiento es la única garantía.